El debate, digamos, para plantearlo en la correlación de época, yo decía recién casi como una consigna provocadora. Si Menem asume con un 196% de inflación mensual y Alberto Fernández asume con un 53% de inflación anual, ¿por qué es tan difícil bajar la inflación hoy? Bueno, porque ya la inflación se ha vuelto a meter en la economía y hay además lo que se llama una inercia inflacionaria y además el gobierno interviene en un montón de mercados. Se ha desorganizado totalmente la economía. Además se ha llegado a un nivel de gasto público y de déficit fiscal muy alto por una desorganización completa de la economía. Entonces, ahora, en realidad, Alberto Fernández tendría que hacer una reforma integral como la que lanzamos con Menem en aquella oportunidad. Pero ¿qué ocurre? En aquel momento la gente tenía plena conciencia de que el sistema anterior estaba totalmente terminado, que la situación era imposible de mantener. Ahora está la ilusión de que gradualmente y con controles de precios y con acuerdos de precios y salarios y sin hacer un gran esfuerzo fiscal, se va a bajar gradualmente la inflación. No hay ninguna experiencia de que una inflación alta, y sobre todo con las distorsiones de precios relativos que hay en la Argentina, se pueda bajar de esa forma. Pero en fin, obviamente que las ideas que tiene este gobierno, que empezaron con Duhalde, siguieron con Néstor Kirchner, se acentuaron y se hicieron todavía más complejas y más arbitrarias con Cristina Kirchner y Kicillof, y que ahora ha retomado Alberto Fernández, obviamente con esas ideas de una economía bastante cerrada, con retenciones a las exportaciones, con cepos cambiarios, y con intervenciones y controles de precios, y mandando a los piqueteros a controlar a los supermercados, y pretendiendo que haya acuerdos de precios y salarios que nunca han funcionado, no van a resolver el problema. Domingo. Tienen que encarar el toro por las astas, y por eso yo salí a hablar hoy, no ayer, porque ayer no estaba con ánimo, pero fundamentalmente para destacar que hay un legado importante por el lado positivo que deja Menem en materia de política exterior y en materia de organización de la economía. Y ese legado es relevante para el futuro. A mí me asombra que Alberto Fernández, que por otro lado había hecho declaraciones muy razonables mientras estaba en la vereda de enfrente de Cristina, y hay que ver los videos, prácticamente es como si estuviera hablando... Usted lo conoce porque fue funcionario en su gestión, Alberto, ¿o no? Claro, pero Alberto Fernández, después de ser jefe de gabinete de Néstor Kirchner, y cuando salió y se puso a militar en realidad en contra de Cristina, las declaraciones que hacía eran totalmente correctas. Por eso yo tuve la ilusión, pero una ilusión vana, de que esas ideas, que eran justamente coincidentes con las que habíamos implementado en los 90, él pudiera llevarlas a cabo. Pero debo reconocer que sin el liderazgo político y sin la habilidad de un político como Menem, no se pueden llevar a cabo esas ideas. Y eso es lo que le pasa a Alberto Fernández. Yo no sé si él ahora habrá cambiado y si habrá kirchnerizado o cristinizado, y ahora también creerá en la economía de Kicillof, pero no sé si será eso o si simplemente no es él el que toma las decisiones o le imponen lo que tiene que hacer. Obviamente que así como está gobernando no va a resolver ningún problema, no va a lograr estabilizar, no va a lograr hacer crecer la economía, no va a lograr que disminuya la pobreza, y bueno, y la gente tendrá que esperar hasta el 2023, y si Domingo, logra bien y el gobierno, podrá hacer que se retome la senda de los 90, y entonces sí que se logre estabilidad y crecimiento. Lo llevo otra vez un poco a la historia. Cuando hoy usted decía, bueno, tuve mis diferencias con Menem, cuando Menem ignora sus denuncias sobre Alfredo Yabarán, usted finalmente termina yéndose del gobierno. ¿Qué es lo que discutió con Menem de su salida?
¿Por qué cree que Bueno, pasó todo eso ahora? yo creo que Menem me apoyó hasta unos meses antes y después, como había otros funcionarios que en realidad estaban protegiendo a Yabran, él estuvo ahí en un dilema y no me apoyó a mí, sino que terminó apoyando a estos otros funcionarios, que no eran solo del Partido Justicialista, también había de la oposición, ¿no? Era una mafia que había infiltrado prácticamente a todos los poderes del Estado. Pero yo me enfrenté con Menem para ayudarlo a Menem a que encontrara en esa materia el rumbo correcto. Pero yo lo seguía apoyando en todo lo que era una buena política exterior, una buena reforma de la economía. Y voy a contar una anécdota que la he contado en otros lugares en estos días, que muestra la grandeza de Menem. Porque yo lo había criticado, obviamente, por este tema de la mafia de Yabran y además yo le había hecho perder las elecciones en la capital federal, porque al presentarme yo como candidato a diputado se dividió el voto que normalmente recibía el peronismo junto con el liberalismo que yo representaba, se dividió, sacamos Scioli y yo un 18% de los votos, y el que ganó fue Chacho Álvarez, y ahí empezó a gestarse toda la idea de la alianza. Algo parecido pasó en la provincia de Buenos Aires, que ganó Graciela Fernández Mejide, le ganó, creo que a Chiche Dualde, sí, que era la candidata, no me acuerdo quién era el candidato peronista. Pero bueno, a pesar de esa situación, en agosto del 98, y esto habla de la grandeza de Menem, cuando a mí me llaman del gobierno de Rusia, de Yeltsin, por consejo de Kandesú, para que yo los ayudara a ver cómo resolvían la crisis rusa que se acababa de desatar, y a Menem justo lo había llamado Clinton para que lo acompañara en un discurso que iba a dar Clinton en la asamblea del Banco Mundial y del Fondo Monetario, en algo inédito. Era la primera vez que un presidente de Estados Unidos se hacía acompañar por otro presidente en esa asamblea. Claro, era un gran honor para Menem y para la Argentina, pero Menem vio que también me llamaban a mí para Rusia. Él tuvo la iniciativa de llamarme por teléfono y decirme: tenés todo el apoyo del gobierno argentino, todo lo que necesites para que puedas prestar tu asesoramiento a Rusia. Y además te quiero decir, me dijo Menem, que dejemos de lado estas otras rencillas por temas internos y valoremos lo que hemos conseguido juntos de posicionamiento de Argentina en el mundo. Fue justamente en ese momento que Argentina entró al denominado Grupo de los 20, y tuvo un reconocimiento para la Argentina. Por supuesto, yo le dije, le agradezco, presidente, o te agradezco, no me acuerdo ya si nos tuteábamos o no ya en ese momento, pero a mí me pareció un gran gesto de parte de él. ¿Lo volvió a ver en los últimos años, Domingo? Sí, lo vi muchas veces, sobre todo cuando venía gente del exterior que quería conectarse con él y que estaba muy relacionada conmigo. Yo a veces lo acompañé a esos visitantes y siempre me trató con mucho afecto, y yo también hacia él. Yo nunca le guardé ningún tipo de rencor, y mi actitud fue completamente diferente a de muchas chupamedias que estaban alrededor de Menem en aquella época. Por ejemplo, creo que va a participar uno en el programa de ustedes, este señor Julio Bárbaro, que yo me acuerdo cómo le chupaba las medias a Menem para tratar de que Menem lo nombrara secretario de Cultura, etcétera, y que después, cuando Menem cayó en desgracia, cuando decidieron demonizar los 90, demonizarlo a Menem, demonizarlo a De la Rúa y sobre todo demonizarme a mí, este señor salió a decir que Menem fue lo peor que le pasó a la Argentina. En fin, lamentablemente, si uno quiere ayudar a un presidente, tiene que ponerse firme y criticarlo, pero en un sentido constructivo, mientras está en el gobierno, y no después hacer leña del árbol caído, como lamentablemente han hecho muchos que en aquel momento le chupaban las medias y que después salieron cuando vieron que ya no era conveniente
estar cerca de Menem y querían acomodarse con los nuevos... Bueno, pero eso es parte de la disidencia política, Domingo. Sí, pero hay que hacerla en el momento oportuno. Lo que es yo me fui, una deslealtad total. El personaje este de Caballo dice cualquiera. Yo me fui a los 2 años. ¿Qué leña del árbol caído? Vos te quedaste chupando la media hasta de la Rúa. Fuiste al Alcahuete hasta de la Rúa. Yo a los 2 años me fui a mi casa y no volví hasta Kirchner. ¿Dónde chupé la media? Yo venía del peronismo. Vos venías de afuera, de Alcahuete, de los economistas. ¿Dónde chupé las medias? No tenés cara. Sos lo peor que dio la Argentina. La ruina que vos dejaste, la miseria que sembraste, la hiciste vos, Domingo. Vos sos lo más deshonesto, intelectualmente deshonesto. Intelectualmente, porque en lo económico no me toqué. Intelectualmente, porque en lo económico no te toqué. Todos son malos. Todos los peronistas, los no peronistas, todos son un desastre. Y vos te haces el intelectual, el bueno. La verdad que me das vergüenza. ¿Qué querés que te diga? Pero yo pienso, no alcahueteo. Putin es el dueño de un país, es el presidente de una nación. A vos te llevaron cuando todavía no sabían dónde iban. Vos sos un destructor de patrias. Vos no sos la antipatria. Nunca tuviste idea de nación. Además, la política argentina está infiltrada por los economistas. Esta es la peor decadencia, Domingo. Porque la política tiene que tener políticos. Yo estuve menos de 2 años con Menem y ahí empecé a criticar. No del árbol caído. ¿Qué árbol caído? Me aguanté 8 años sin saludar ni al peronismo. ¿Qué árbol caído? No sabés ni de historia ni de comprensión política, hermano. No tenés ningún principio. ¿Qué hablo mal de vos? Siempre hablo mal de vos. Política bárbara. Siempre has deambulado de un sector del peronismo al otro, buscando cargos y después que te... ¿Qué cargo? Yo tuve un solo cargo con Menem y uno con Kirchner. 2 cargos tuve. ¿Qué cargo? 2 cargos y entre los 2 junté 4 años. Vos, como economista liberal, infiltrado desde afuera, hiciste un desastre. ¿Vos me vas a hablar a mí? ¿Vos me vas a hablar a mí? Yo dediqué mi vida a la política. Fui diputado con Perón. ¿Qué le voy a chupar la media a Menem? Yo venía de esa historia, lo acompañé contra Cafiero. Cuando vos ni existías, ¿de qué me hablás? ¿Cómo que no existía? No tenés cara. Te metió de la sota ahí, te metió de la sota de la Fundación Mediterránea, que era una variante de destrucción de la Argentina. Dejate de jorobar, Domingo. Bueno, no tenés cara, tenés cara. El que sos un cara dura sos vos. Sí. Porque yo, precisamente... Del árbol caído me fui a los 2 años. Como independiente. Vos te quedaste acuarteado. Jabran era mejor que vos, no lo conocí, te digo, pero si vos estabas en contra debía ser mejor que vos. Caballeros, los respeto a los dos. No era la idea que entraran en una discusión de cosas personales, perdón. Darle prensa a este hombre que se la pasa hablando en todos los canales y diciendo barbaridades. ¿Por qué barbaridades? Porque hablo mal de vos. El debate aquí. Porque hablo mal de vos. Esperen que hable y que siga diciendo que todos los peronistas, como no lo pusieron a él en suficientes cargos. Nunca quise un cargo ni una embajada. Menem me lo ofreció, nunca lo acepté. Vos no entendés nada. Vos sabés hacer negocio. Sos empleado de los grandes empresarios. Para otra cosa no servís. Y vos sos un chanta. Eso sí, eso podría ser. Bueno, pero con la conciencia limpia y sin un mango, ¿eh? No tuve los juicios que tuviste vos, con los juicios de abogados que tenía, la fortuna que gastaste. No me hablé de chanta. Nosotros no vivimos de parasitar ni destruir el país. Vos sos un chanta peligroso. Sí, Domingo. Te la das de culturoso y sos una persona que no tiene cultura. Bueno, más que vos, más que vos con un libro gano. Escuchá, un libro y 2 películas te supero lejos. Les pido un poco de calma, muchachos, no era la idea de discutir cuestiones pero personales. terminó siendo. Domingo, le agradezco mucho el contacto y nada, su recuerdo de Carlos Menem. Muchas gracias. Muy bien. Y ahora denle prensa a este señor que está todos los días en la televisión para denostar a los demás. A los demás, es a vos. Vos no sos los demás, sos un pobre tipo. Respeto a mucha gente, a vos no. También lo denostás a Menem, lo denostás a Kirchner, denostás a todo el mundo, denostás a Macri. Para vos todos son
un desastre. Solamente vos. Desde que sos vos, ¿cuánto aumentó la pobreza de que vos te fuiste, Domingo? Desde que yo me fui aumentó muchísimo la pobreza. No tenés nada que ver con eso. No, eso, escúchame, precisamente porque me sacaron gente como vos. Yo te y por saqué. supuesto con los mafiosos, No, como pues- Yabrán, etcétera, se interrumpió un proceso de reformas que debería haber producido resultados mucho mejores. Maravilloso. Pero, en fin, Bueno, está bien. déjalo, seguí hablando y diciendo mentiras por la televisión. Digo Ah, solo todo que vos sos parte de lo peor que le pasó a la Argentina. Esto lo sostengo hace mucho tiempo. Vos y Martínez Dios, porque son lo mismo. Vos fuiste la dictadura cuando yo estaba exiliado, pero- ¿eh? Vos fuiste la dictadura. Vos nacionalizaste la deuda externa. No te olvides de las cosas que hiciste, Domingo. No son detalles. Mentira, eso, por favor, eso de nacionalizar la deuda externa. Vos sí que sos un inculto total. Ah, sí, Por lo menos en inculto. temas económicos sos un inculto Ah, total. sí. Bueno, La deuda no es ahí. cultura, hermano. Bueno, Domingo, le agradezco mucho el contacto. Le mando un abrazo. Muy bien, muy bien. Gracias, hasta luego.